Hubo un hombre que tomó una decisión que la mayoría de las personas consideraría monstruosa. Decidió no tener hijos, no por comodidad, no por carrera, no por dinero. Lo decidió porque amaba demasiado a los seres humanos, como para traer uno más al mundo. Porque según él, cada vez que nace un niño, no estamos celebrando una vida, estamos firmando una condena. Su nombre era Peter Wessel Zapfe, y lo que pensaba es tan perturbador, tan lúcido y tan difícil de refutar, que la mayoría de las personas prefiere ignorarlo por completo antes que enfrentarlo. Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a hacer hoy. Zapfe nació en Noruega, en 1899, y murió en 1990, 91 años de vida que dedicó a una sola pregunta, la misma que tú, probablemente has sentido en algún momento oscuro de tu existencia, pero que aprendiste a enterrar rápidamente antes de que te consumiera. ¿Por qué existe el sufrimiento humano? ¿Y qué sentido tiene traer más seres conscientes a un mundo que inevitablemente los va a destruir? No era un hombre amargado. No era un depresivo que odiaba la vida. Que era un alpinista que escalaba montañas con una alegría casi irracional. Era un dramaturgo, un fotógrafo, un biólogo, un poeta. Alguien que vivió con una intensidad que dejaba a quienes lo conocían sin palabras. Y precisamente por eso, precisamente porque amaba la vida con esa intensidad, llegó a una conclusión que la mayoría no se atreve a pronunciar en voz alta. Que amar de verdad a otro ser humano podría significar no traerlo al mundo. Aquí está la paradoja que define toda su existencia. El hombre que más celebró la vida fue el mismo que dijo que crear vida era un acto de crueldad. Y entender esa paradoja, no descartarla, no resolverla fácilmente, sino realmente habitarla, es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Para entender a Zapfe, tienes que entender primero el contexto desde el que hablaba. No era un filósofo de biblioteca. Era alguien que había subido suficientes montañas como para saber lo que significa estar completamente vivo, completamente presente, completamente expuesto a la posibilidad de morir. Y ese contacto directo, con la existencia en sus términos más crudos, lo llevó a una pregunta que la mayoría de nosotros evitamos con una eficiencia asombrosa. ¿Qué significa realmente traer a alguien a este mundo? No en el sentido sentimental, no en el sentido de qué nombre le vamos a poner, o en qué escuela lo vamos a matricular, sino en el sentido más honesto y más brutal posible. ¿Qué le estamos haciendo a ese ser que aún no existe cuando decidimos que va a existir? Y la respuesta de Zapfe era simple y devastadora. Le estamos imponiendo una existencia que no pidió. Le estamos garantizando el sufrimiento. Le estamos entregando una conciencia que es demasiado grande para el mundo en el que va a tener que vivir, sin preguntarle si quiere cargar con eso. Porque no podemos preguntarle, porque todavía no existe. Y esa imposibilidad de pedir consentimiento no es un detalle menor. Es el centro de todo el argumento. Zapfe creía que la conciencia humana era una sobreproducción de la naturaleza, un exceso evolutivo. La evolución no tiene un plan, no tiene una dirección, no trabaja hacia ningún ideal. Simplemente prueba cosas y conserva lo que funciona para sobrevivir y reproducirse. Y en algún punto de esa experimentación ciega, el cerebro humano desarrolló una capacidad que ningún otro animal posee en esta escala, la capacidad de saber que existimos, de anticipar nuestra propia muerte, de buscar un propósito que trascienda la mera supervivencia, de preguntarnos si todo esto tiene algún sentido. Esa capacidad es extraordinaria. Es lo que hace posible el arte, la ciencia, el amor profundo, la compasión genuina. Pero también es lo que hace posible el terror existencial, la desesperación, esa sensación de vacío que no se llena con nada, porque lo que realmente busca, una respuesta definitiva al porqué de la existencia, es algo que el universo no ofrece y nunca ha ofrecido. Y aquí está la tragedia que Zapfe vio con más claridad que casi cualquier otro pensador de su tiempo. La naturaleza nos dio una sed que no puede saciarse. Nos dio preguntas para las que no existen respuestas,
Nos dio la capacidad de imaginar la perfección en un mundo construido de impermanencia, de pérdida, de dolor arbitrario y de muerte inevitable. Y luego nos dejó aquí, con todo eso, sin manual de instrucciones y sin garantía de que algo de lo que hagamos vaya a importar en la escala del cosmos. Eso no es un regalo, es una condena con momentos de belleza intercalados. Pero Sapfe no se quedó en el diagnóstico abstracto. Fue más personal que eso. Fue más honesto. Aplicó ese razonamiento a su propia vida, a su propia decisión de no reproducirse, y la sostuvo durante 91 años, con una coherencia que es difícil no admirar incluso si no estás de acuerdo con ella. Porque hay algo que distingue a Sapfe de muchos filósofos pesimistas. No se limitó a escribir sobre el sufrimiento desde la comodidad de un escritorio. Tomó una decisión concreta, irreversible, y la vivió hasta el final. No tuvo hijos, no por accidente, no por circunstancias, sino por convicción filosófica sostenida durante toda una vida. Y eso, en un mundo donde la reproducción se asume como el destino natural de todo ser humano, es una de las posturas más radicalmente coherentes que alguien puede tomar. Pero ¿en qué se basa exactamente esa postura? ¿Qué argumentos concretos sostenían su decisión? El primero y más fundamental es este. No puedes pedirle consentimiento a alguien que no existe. Esta idea parece obvia cuando la escuchas, pero sus implicaciones son enormes, y muy pocas personas las han pensado hasta el final. Cuando decides tener un hijo, estás tomando la decisión más importante que jamás tomarás en la vida de ese ser, la decisión de que va a existir, sin que ese ser pueda tener ninguna opinión al respecto. No puede decir sí, no puede decir no, no puede evaluar las condiciones de la existencia que le ofreces y decidir si las acepta. Simplemente aparece, ya comprometido, ya dentro del juego, sin haber podido elegir si quería jugar. Y Sapfe decía, eso no es neutral, eso tiene un peso moral que la mayoría de las personas no quiere examinar, porque examinarlo significa confrontar algo incómodo sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión de tener hijos. ¿Por qué tenemos hijos? Si somos completamente honestos, si dejamos de lado por un momento las narrativas sociales que hacen que la pregunta suene extraña, ¿cuáles son las razones reales? Continuidad biológica, sí. Presión social y familiar, frecuentemente. Miedo a la soledad y al olvido, casi siempre. Deseo de amor incondicional, ese tipo de amor que es más difícil de encontrar en las relaciones entre adultos. Necesidad de dejar algo en el mundo que diga que estuvimos aquí. Todas estas son razones humanas, comprensibles, incluso hermosas en cierta manera. Pero son nuestras razones, no las del ser que estamos a punto de crear. Y Sapfe insistía en que confundir nuestras necesidades con las de ese ser que aún no existe es precisamente el error que perpetúa el sufrimiento de generación en generación. Traemos seres al mundo para satisfacer necesidades propias. Los llamamos regalo, cuando en realidad son, en parte al menos, una respuesta a nuestros propios miedos y deseos. Y luego los enviamos a navegar una existencia que nadie les preguntó si querían. El segundo argumento de Sapfe es igualmente perturbador y más difícil de refutar. Es este. Al traer a alguien al mundo, le estamos garantizando el sufrimiento. No como posibilidad, como certeza. Nadie escapa. Ninguna vida humana, sin importar cuán privilegiada, cuán protegida, cuán llena de amor y de recursos, ninguna vida humana transcurre sin dolor, sin pérdida, sin enfermedad, sin el terror de saber que todo lo que amas es temporal, sin ese momento, o esos momentos, en que la realidad se vuelve tan pesada que no sabes cómo seguir adelante. El sufrimiento no es un accidente de la existencia humana. Es una de sus características constitutivas. Está integrado en lo que significa tener un cuerpo que puede dañarse, relaciones que pueden perderse, una mente que puede romperse, y la certeza absoluta de que todo esto termina en la muerte. Y Sapfe
Preguntaba con una calma que hacía la pregunta más perturbadora. ¿Tienes el derecho de imponer eso sobre otro ser sin su consentimiento? Aquí es donde su filosofía conecta con lo que hoy se conoce como antinatalismo, una corriente que ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que están mirando el mundo en el que van a criar a sus hijos, y haciendo cálculos que sus padres no tuvieron que hacer. Crisis climática, inestabilidad económica estructural, colapso de las instituciones que daban sentido de seguridad, una cultura de la ansiedad que se transmite a través de las pantallas con una eficiencia sin precedentes. Las nuevas generaciones no están rechazando la maternidad y la paternidad por egoísmo, como frecuentemente se las acusa. Muchas lo están haciendo exactamente desde el lugar, desde el que hablaba Sapfe, desde el amor, desde la pregunta honesta de si es justo traer a alguien a este mundo específico, en este momento específico, con todas las cargas que eso implica. El filósofo contemporáneo que ha llevado el argumento antinatalist más lejos es David Benatar, un académico sudafricano cuyo libro, Mejor nunca haber existido, se convirtió en uno de los textos filosóficos más discutidos y más odiados de las últimas décadas. Odiado precisamente porque es difícil de refutar con honestidad. El argumento central de Benatar es lo que él llama la asimetría del bien y el mal, y cuando lo entiendes no puedes deshacerte de él fácilmente. Pero la asimetría está en lo que ocurre cuando no traes a nadie al mundo. La ausencia de sufrimiento es buena, incluso cuando no hay nadie que disfrute esa ausencia. Y la ausencia de placer no es mala, si no hay nadie que sufra por esa privación, porque no hay nadie. Dicho de manera más directa, si nunca naces, nadie lamenta no haber nacido. No hay experiencia de privación, porque no hay experiencia. Pero si naces, el sufrimiento es real e inevitable. Y esa asimetría, según Benatar y según Sapfe, antes que él, pesa moralmente en una sola dirección. Ahora bien, y esto es importante decirlo con claridad, ni Sapfe ni Benatar estaban predicando el suicidio. No estaban diciendo que los que ya existen deberían dejar de existir. Estaban hablando exclusivamente de la decisión de crear nueva existencia. La pregunta no era si vale la pena vivir, era si vale la pena hacer que otros vivan. Y aquí hay una distinción que la mayoría de las críticas al antinatalismo no logra entender o no quiere entender. Hay una diferencia entre evaluar una vida desde adentro, desde la perspectiva de quien ya está en ella, y que naturalmente tiende a encontrar razones para seguir, y evaluar la decisión de crear esa vida desde afuera, desde la perspectiva de quien está considerando si traer a otro ser a la existencia es un acto éticamente justificable. Sapfe hacía la segunda pregunta, y su respuesta era no. Pero entonces llega la contradicción que hace su historia tan fascinante y tan humanamente complicada. Este hombre que creía que traer vida al mundo era un acto de crueldad, vivió 91 años. No 91 años de sufrimiento resignado, 91 años de una vida activa, curiosa, amorosa, llena de montañas escaladas, y obras escritas, y conversaciones que valían la pena, y momentos de una belleza que él mismo reconocía como extraordinaria. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿Cómo puede alguien creer genuinamente que la existencia es una tragedia y al mismo tiempo vivirla con tanta plenitud? La respuesta a esa pregunta es quizás lo más valioso que Sapfe nos dejó, más valioso incluso que su argumento filosófico central. Y es esta idea, que aceptar la tragedia de la existencia y celebrar la existencia no son cosas contradictorias, que puedes ver el mundo exactamente como es, sin las ilusiones que la mayoría de las personas necesitan para funcionar, y aún así encontrar en él razones genuinas para quedarte, para crear, para amar, para subir una montaña más. Sapfe no vivía en negación. No había decidido que el sufrimiento no era real, o que tenía un propósito redentor oculto. Había hecho algo más difícil y más honesto. Había decidido habitar la realidad completamente, con toda su oscuridad y toda su belleza,
sin necesitar que una de las dos anulara a la otra. Escalaba montañas porque las montañas son reales y son hermosas, y el cuerpo que las escala está vivo, y eso tiene un valor que no requiere justificación metafísica. Escribía obras de teatro porque la escritura era una manera de darle forma al caos interior, que de otra manera habría sido insoportable. Amaba porque el amor, aunque impermanente, aunque inevitablemente teñido de pérdida futura, es una de las experiencias más reales que la conciencia humana puede tener. No necesitaba creer que todo tenía sentido para encontrar sentido en las cosas concretas. No necesitaba resolver la pregunta existencial más grande para vivir bien dentro de ella. Y eso, paradójicamente, lo convierte en uno de los filósofos más vitales del siglo XX, no a pesar de su pesimismo, sino a través de él. Hay algo que los críticos del antinatalismo frecuentemente señalan como el argumento definitivo en su contra. Lo dicen más o menos así. Si la existencia es tan terrible, si traer vida es tan cruel, entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas? ¿No es hipócrita celebrar tu propia vida mientras dices que es una tragedia? Y la respuesta de Sapfe a eso era elegante y precisa. Hay una diferencia enorme entre el valor de una vida que ya comenzó y la decisión de iniciar una vida nueva. Una vez que estás aquí, tienes recursos, relaciones, experiencias, proyectos inconclusos. Tienes razones para quedarte que no existían antes de que nacieras. La pregunta de si vale la pena continuar viviendo es completamente distinta a la pregunta de si vale la pena comenzar a vivir. Y confundir las dos preguntas es uno de los errores más comunes en el debate sobre el antinatalismo. Sapfe no era un hombre que quería morir. Era un hombre que amaba la vida lo suficiente como para tomarla en serio, como para no reducirla a un instinto reproductivo y reflexivo, como para preguntarse, con toda la honestidad de la que era capaz, qué significaba realmente amar a otro ser humano. Y su respuesta, la que vivió durante 91 años con una coherencia que pocos filósofos han igualado, era que amar a alguien que aún no existe podría significar precisamente esto: protegerlo de la existencia. Esto no es cinismo. Es una forma de amor que la mayoría de nosotros no está preparada para contemplar, porque contradice algo que sentimos como instintivo, como sagrado, como definitorio de lo que significa ser humano. La reproducción está tan profundamente codificada en nuestra biología y en nuestras culturas, que cuestionarla se siente como cuestionar algo fundamental sobre la naturaleza humana misma. Pero Sapfe nunca tuvo miedo de cuestionar cosas fundamentales. Era exactamente eso lo que lo hacía peligroso como pensador y extraordinario como persona. Hay una última dimensión de su filosofía que merece espacio aquí, y es la más personal, no la más abstracta, ni la más argumentativamente sólida, sino la que más dice sobre quién era este hombre y por qué su vida importa más allá de sus textos. Zapfe sabía lo que se perdía. Sabía que no tener hijos significaba no tener esa forma específica de amor, esa continuidad, esa extensión de uno mismo en el tiempo que los hijos representan. No era que no entendiera el valor de eso. Lo entendía perfectamente, quizás mejor que muchos padres, precisamente porque había elegido no tenerlo, y esa elección requería ser completamente honesto sobre lo que implicaba. Y aún así lo eligió. No con indiferencia, no con la frialdad de quien ha decidido que los sentimientos no importan, sino con los ojos abiertos, sabiendo exactamente el costo, y considerando que ese costo era menor que el costo de traer a alguien más a cargar con la conciencia en un mundo que, hermoso como era, también era exactamente lo que él había descrito. Demasiado para lo que se nos dio para manejarlo. Eso es coherencia filosófica en su forma más rara y más exigente. No la coherencia de seguir una lógica en el papel, la coherencia de vivir una conclusión incómoda durante 91 años sin retractarse, sin ceder a la presión social, sin consolarse con las narrativas que todos los demás usaban, para no tener que pensar demasiado en lo que hacían y por qué. ¿Tenía razón Sapfe? Esa pregunta no tiene una respuesta que yo pueda darte.
Y cualquiera que te diga que la tiene está mintiendo, o no ha pensado lo suficiente en el problema. Lo que sí puedo decirte es que la pregunta que hizo merece ser tomada en serio. Merece más que el rechazo reflejo que recibe normalmente. Ese rechazo que en realidad no es un argumento sino una manera de protegerse de algo que incomoda demasiado. Porque en el fondo, lo que Sapfe estaba preguntando no era solo sobre los hijos. Estaba preguntando sobre la honestidad, sobre si somos capaces de mirar nuestras decisiones más instintivas y más culturalmente sancionadas con la misma franqueza con la que miramos todo lo demás. Sobre si el amor real, requiere a veces la disposición de renunciar a lo que más queremos, para no imponerle a otro lo que no puede elegir no recibir. No hay respuesta fácil a eso. Sapfe lo sabía. Por eso nunca pretendió que la había. Lo que hizo fue algo diferente y más valioso. Se quedó con la pregunta durante 91 años. La vivió hasta el final, y al morir, sin hijos, sin la continuidad que la mayoría de las personas consideran indispensable, sin las anclas que nos dicen que nuestra vida tuvo sentido, porque algo de nosotros continúa, dejó atrás algo que es quizás más duradero que cualquier hijo. Una pregunta que todavía no hemos terminado de responder. Y esa pregunta te pertenece ahora, no para responderte con comodidad, para hacerte incómodo de la manera correcta, para llevarte a un lugar donde las decisiones más automáticas de tu vida se vean de repente como lo que siempre fueron, elecciones, con todo el peso y toda la responsabilidad que eso implica. Sapfe eligió no traer a nadie más al mundo que descubrió. Tú tendrás que elegir si esa lógica te pertenece o no. Pero ya no podrás hacerlo sin haberla mirado de frente.